La elección. Roberto permanecía descansando en aquel triste butacón de hospital junto a la cama de su madre. Llevaba allí toda la noche. Ella permanecía dormida, mientras una máquina de soporte vital la mantenía con vida. Ya llevaba en aquellas condiciones unos meses interminables, y lamentablemente, no había demasiadas esperanzas de que pudiera salir del estado en el que se encontraba. Una terrible enfermedad se la estaba comiendo por dentro. En este país no existía ni la tecnología, ni los especialistas para poder tratar algo como esto. Era algo que solo padecía una persona de entre 2 millones. Era tan rara, que no se había contado con la financiación como para poder investigarla lo suficiente, y así combatirla. Hasta ahora, había tenido una tasa de mortalidad del 100%, y digo hasta ahora, porque en este momento concreto, y como por arte de la providencia, se abría una gran posibilidad, ya que un médico norteamericano y su equipo habían dado con una cura que estaba dando unos resultados asombrosos. Pero era tan extremadamente cara, que era prácticamente imposible para la familia poder hacer frente a semejante factura. La única esperanza con la que contaban era llevarla a Estados Unidos, donde en ese tratamiento, aún siendo experimental, tenían unos porcentajes de recuperación de casi el 95%. La desesperación era máxima por esta cuestión, ya que tendrían que dejarla morir, y eso era lo más cruel y despiadado con que la vida les había golpeado, no le quedaban más remedio que aceptarlo. Hace un año hubiera sido más fácil, ya que no existía cura alguna. Lo asumirían de igual forma que se asume un cáncer terminal. Sería muy doloroso, pero cuando no se puede hacer nada es más fácil asumir una pérdida así. Pero en este caso era una crueldad inconmensurable. Tendrían que aceptar dejarla perecer por no tener los fondos necesarios para poder salvarla. La desesperación era absolutamente desgarradora. El maldito dinero de nuevo les condenaba a padecer un sufrimiento totalmente desgarrador. Se levantó del butacón, le dio un beso a su madre en la frente, y aunque no podía oírle le dijo: «Bajo a la cafetería a tomar un café. Dentro de un rato regreso». A continuación hizo lo propio invocando el pasillo hasta llegar a los ascensores. Una vez allí esperó y cuando llegó a la planta cuarta se subió a él, y bajó. La cafetería estaba infestada de gentío que se apostaban en las diversas mesas de todo aquel espacio. Es por eso que se dirigió hacia un pequeño hueco en la barra y pidió un café con leche. Estaba algo incómodo. Se había colocado en el hueco que dejaban 2 personas entre sí, teniendo que adaptar la postura continuamente para no rozarse con ellos. A unos metros, se encontraba un hombre elegantemente vestido en una de las mesas más cercanas de donde se desesperaba Roberto, ya que iba esquivando continuamente los movimientos de brazos y codos de los que tenía a su lado. Este hombre vestía con un traje caro. Se podía deducir con solo un vistazo. Llevaba una corbata de color granate, que sumado al color gris oscuro de su traje, le daba una apariencia exageradamente elegante para estar en aquella cafetería de hospital. Además llevaba un corte de pelo sofisticado y en los puños de la camisa que sobresalía de sus mangas, dejaba ver sendos gemelos de oro haciendo juego con un pisacorbatas en el mismo material precioso, vislumbrándose a ciencia cierta que era posiblemente un tipo adinerado e importante. Este, al verle agobiado entre aquellas 2 personas, le hizo un gesto con su mano invitándole a sentarse en la mesa que ocupaba. Estaba solo y lo hacía mientras se bebía un café y untaba una tostada con mantequilla. Roberto le hizo un gesto con la cabeza como de no haber entendido la invitación, como esperando confirmación de la misma. Esta se produjo inmediatamente, ya que el hombre elegante volvió a repetir lo anterior, invitándole a sentarse frente a su asiento. Esperó a tener su ansiada taza, para a continuación dirigirse hacia allí, aceptando su invitación al mismo tiempo que ocupaba la silla frente a él. Entonces, se lo agradeció diciendo: «Muchísimas gracias, caballero. Espero no molestarle demasiado». Roberto iba ataviado de forma más normal y humilde que el otro hombre. Simplemente vestía unos vaqueros y un jersey de lana de color blanco, con un cuello de esos que casi le llegaba a la barbilla. Hacía frío esa mañana de martes en aquel inhóspito lugar, a las afueras de la ciudad. El caballero del traje aceptó el agradecimiento sin darle demasiada importancia, y continuó devorando la tostada con mantequilla. En la mesa reposaba un vaso, y a su lado, había un recipiente plateado, presumiblemente de leche con el que a continuación mezclaría con su café. Este último, después de acabar el pan, y limpiar su boca restregándose una servilleta de papel por la misma, dijo: «¿Un familiar enfermo?» «Sí, mi madre», respondió. «Vaya, lo siento mucho. ¿Es grave?» Roberto le dio un sorbo a su café y asintió haciendo un leve movimiento con su cabeza. «¿Y usted?», le preguntó a continuación. «No, simplemente pasaba cerca y entré a desayunar. Tengo un negocio que terminar por los alrededores y aún tengo algo de tiempo hasta entonces», contestó el hombre al mismo tiempo que usaba la pequeña tetera de leche para verterla en su vaso. Acto seguido le ofreció un poco, al ver cómo se había quemado los labios con el suyo. Se lo habían puesto demasiado caliente como era costumbre en estos casos. Más que caliente, te lo servían radioactivo la mayoría de las veces. Roberto aceptó de nuevo la invitación, y el hombre vertió un poco de leche templada a la bebida de este, agradeciéndole de nuevo el gesto.
Se quedó mirando la pequeña tetera un instante, mientras seguía sosteniéndola con sus manos a un cuarto de altura de la mesa, y entonces comentó: ¿No cree usted que esto tiene un parecido razonable con la lámpara de un genio? Roberto se quedó algo perplejo ante la ocurrencia de aquel individuo. ¿Cómo dice?, dijo sin entender a dónde quería llegar con ese comentario. ¿Qué le pasa a su madre exactamente? Si me permite la pregunta. Le preguntó con una exagerada cortesía. Padece una enfermedad rara en la sangre. Solo es posible tratarla en Norteamérica, así que por desgracia está condenada. Le quedan unos pocos meses de vida tan solo, contestó Roberto apesadumbrado. Lo siento mucho. Le consoló, aunque añadió algo más. Estoy fijándome en esta tetera, y como le decía, se parece a la lámpara de un genio. Sería estupendo que pudiera pedirle un deseo y que se cumpliera como en los cuentos. ¿Verdad?, explicó mientras hacía el gesto de frotar con una de sus manos extendidas contra el lateral de ella. Por desgracia, como usted bien ha dicho, eso solo pasa en los cuentos, replicó Roberto mientras bebía otro sorbo de café de su taza. Es cierto, solo pasa en las historias para niños. Pero, ¿imaginé que pudiera hacerlo? Quiero decir... Hizo una pequeña pausa y siguió diciendo: si yo fuera el genio de esta tetera en particular, y le ofreciera un deseo, bueno, mejor dicho, le diera entre dos opciones. Se corrigió. Y con la que eligiera, pudiera cumplirse. Digamos que, yo soy el genio y le ofrezco entre curar a su madre de forma instantánea, o por el contrario, que le cayese del cielo, 57 millones de euros. ¿Cuál elegiría? Roberto se le quedó observando sin saber a qué venía toda esa cháchara absurda. De todas formas, no quiso ser descortés con él. Había sido muy amable al invitarle a sentarse en su mesa y decidió seguirle el juego. Así que acto seguido y casi sin pensarlo le dio una respuesta. Supongo que me quedaría con los 57 millones de euros. ¿En serio? Podría salvar a su madre, dijo el individuo. Sí, lo sé, pero lo inteligente sería el dinero, ya que con él, podría llevarla a los Estados Unidos, salvarla y luego sería millonario. Conseguiría las dos cosas. Le razonó. Ok, entonces el dinero, ¿no? Y sin esperar a que confirmara la respuesta dijo: concedido. A continuación se levantó de su silla y despidiéndose de forma cortés se encaminó hacia la salida.